En este vídeo te voy a explicar cómo puedes eliminar cualquier adicción de tu vida utilizando los 3 puntos que te voy a explicar aquí. Y es que durante toda mi vida he sufrido con un montón de adicciones, que si el tabaco, la comida basura, el pensamiento negativo, que si los TikToks, toda esta dopamina rápida me ha hecho sufrir un montón a lo largo de mi vida. Si te quedas hasta el final del vídeo vas a poder entender mi historia y entender qué es lo que hizo que yo aplicase estos 3 puntos a mi vida y así que tú también los puedas aplicar. Para ponerte en contexto, el día que me hizo cambiarlo todo fue un día de verano de 2023. En esos tiempos yo estaba muy motivado, estaba muy metido en todo el desarrollo personal, estaba bajando de peso, estaba pesándome cada día, comiendo menos, mejorando mi alimentación, yendo 5 veces a la semana al gimnasio y en general cumpliendo con todo muchísimo mejor de lo que lo había hecho antes, con una dirección mucho más fuerte, y esto hizo que mis objetivos avanzasen muchísimo más. Pero claro, había un problema bastante gordo, y es que yo no llegaba al fallo muscular en el gimnasio, yo llegaba al puto fallo pulmonar, porque fumaba como un camionero cada día. Yo todos los días me veías echando 5 o 6 cigarros. Es algo completamente contraintuitivo, teniendo en cuenta que yo estaba mejorando mi alimentación, mejorando todo el tema de desarrollo personal, y mientras tanto yo fumaba un montón. Esto era algo que me jodía un montón, y como te voy a explicar ahora, se sumó a que yo no tenía ni puta idea de cómo hacer la técnica de espalda correctamente, porque yo cuando hacía jalón al pecho me tiraba del bíceps, y cuando hacía remo en barra me tiraba de la lumbar que parecía un abuelo de 80 años. Era una auténtica barbaridad. Y luego cuando me tocaba hacer bíceps yo iba de sobrado porque es el músculo que mejor desarrollado tengo y decía, no, este no lo hago, no pasa nada por no hacerlo un día. ¿Qué pasó? Que se fueron acumulando estos malos días de hacer espalda y llegó un día en el que a mitad de entrenamiento tuve un pensamiento muy negativo, que fue, bueno, vamos a dejar el entrenamiento por la mitad, que hoy ya te has esforzado bastante, nos pegamos una ducha y nos ponemos a hacer cualquier otra cosa. Como yo ya tenía ese ciclo de pensamiento negativo en mi cabeza, de que no sabía hacer espalda, me tiraba de todos los lados menos la espalda, pues al final fue lo que hice. Dejar el entrenamiento a la mitad e irme a mi casa a ducharme. Yo, mientras me estaba yendo, sabía que estaba haciendo algo mal y me empecé a sentir bastante mal por dentro. Pero cuando me estaba duchando, esto se me olvidó por completo y volví a pensar otro pensamiento todavía más nocivo. Esa cosa que podía hacer después era ir a fumar, porque yo ese día, aparte de que estaba mal porque me tocaba espalda y no tenía ni puta idea de cómo hacerlo, yo no había fumado ese día. Para mí, fumar era como el hábito que tenía de color mis días. Y esto era una cosa muy negativa, porque yo, si no fumaba, no podía pasármelo bien. No podía tener un pensamiento positivo. No podía estar tranquilamente, sin enfadarme por todo y sin estar estresado. Esto lo que significaba era que yo estaba completamente adicto al tabaco. Pero yo no lo veía así. Yo lo veía simplemente como que el tabaco me ayudaba a hacer mis días más tranquilos. Cuando en realidad lo que hacía era quitarme la ansiedad que el propio tabaco me producía. Cuando llegué a donde yo solía fumar, que era justo detrás de mi gimnasio, la verdad que fue una puta mierda, porque hacía frío, yo sabía que lo estaba haciendo mal y tenía ese pensamiento en la cabeza de que esto no me estaba ayudando a progresar. Lo único que hacía esta acción en mi vida era dejarme donde estaba, en el mismo punto. No ayudarme a mejorar, no ayudarme a progresar. Y yo me daba cuenta de que todo esto era mental, porque las veces que había intentado dejarlo, físicamente lo único que me pasaba era que me daba más hambre, pero sobre todo lo que me pasaba era que tenía una actitud mental muy negativa. Por ejemplo, cuando mi madre me reñía por cualquier tontería o mis profesores me decían que no tenía ni puta idea de algún tema, pues yo me enfadaba muchísimo más, porque todo era mental, era una actitud mental que yo tenía muy negativa, pensar que el tabaco me hacía una persona más tranquila. Pero hoy en día, en 2025, puedo decir que ya no estoy adicto al tabaco. He entendido que es literalmente 85% mental o incluso 95% y el resto es físico. Este es el primer punto que quiero explicarte que me ayudó por completo a cambiar mi vida con las adicciones. Entender cómo funciona, porque todas tienen un patrón común. No importa si es comida basura, si es videojuegos o si es tabaco. No importa, todas funcionan igual. Lo que hacen todas estas sustancias es liberarte un montón de dopamina. Lo que hacen es darte un pico de dopamina. Pero ya no solo un pico de dopamina cuando la haces, sino cuando tu propio cerebro anticipa que la vas a hacer. Es como si yo estoy en la ducha y me imagino a mí fumándome un cigarro. Pues ya, solo con pensar y verme capaz de fumarme un cigarro, ya me ha pegado un pico de dopamina muy fuerte. Este pico de dopamina, que es básicamente motivación a hacer una acción, lo que está haciendo es que yo haga ese vicio. Y encima, como mi entorno está mal alineado, tengo el tabaco cerca, tengo un mechero cerca, y es tan sencillo como decirle a mi madre que me voy al kiosco y me voy detrás del gimnasio a fumar.
está todo muy fácil para que yo pueda ir a fumar. Y entonces ya fumo y se libera otro pico de dopamina muy fuerte. Lo que quiero que entiendas es que la dopamina es una sustancia constante. Ante cualquier variación que tú le hagas, lo que va a hacer es hacer lo contrario. Si tú le pegas un pico hacia arriba, va a tener que pegar un pico hacia abajo. Y por lo tanto, tus niveles base van a mantenerse mucho más bajos. ¿Qué va a pasar? Que tu cuerpo quiere volver a tener más dopamina. Si le pegas otro pico, otra bajada. Y así empiezas a subir, bajar, hasta que tus niveles de dopamina están en la mierda. Es por eso que la gente cuando empieza a fumar, por ejemplo, si se fuma un cigarro o dos, ya no le apetece fumar tanto. Ya es como que empieza a ver lo negativo. Pero luego ves a paisanos de 40 años fumándose 2 cajetillas al día y que ni se enteran. Lo que tienes que hacer para poder sustituir estos picos de dopamina son picos de dopamina pero más leves, lo que yo llamo parches. Esto es una solución temporal. Luego tendrás que sustituir estos parches por cosas que te dan dopamina real. Pero eso ya lo hablaremos en los siguientes puntos. Lo que hacen los parches es engañar a tu cerebro, decirle que le estás pegando un pico de dopamina, pero en realidad es menor, para que tú apliques tu fuerza de voluntad y evites hacer el hábito que es completamente nocivo para tu vida. Por ejemplo, yo en vez de fumarme un cigarro, lo que hacía era comerme un croissant de chocolate o un yogur de más proteína. Todo depende de tu nivel base de dopamina. Y a lo largo del tiempo vas a ver que tus niveles de dopamina se van regulando cada vez más. En ese caso, cuando tú veas que te pega un pico de dopamina demasiado alto la comida súper procesada, pues pruebas a comer estos yogures de proteína que están menos procesados y después ya puedes pegar el salto a la miel o a la fruta. Todo esto tiene que ir con una sobrecarga progresiva, porque si pasas de fumar cigarros a comer manzanas, el cambio de dopamina va a ser muy fuerte y vas a recaer a la mínima tentación, porque tu fuerza de voluntad no es tan fuerte como para soportar ese cambio. El segundo punto que te quiero comentar fue el primero que me hizo a mí cambiar todos mis hábitos, y fue el del entorno. Yo, después de esta temporada de bajar 10 kilos en verano mientras fumaba, lo que me pasó fue que empecé primero de bachillerato y me cambié de gimnasio. Pasé de uno de mi pueblo a uno de una ciudad más grande. Y allí había un entorno mucho más positivo, que si yo llegaba oliendo a tabaco, pues me iban a mirar mal y no iba a poder hacerme amigo de ellos. Entonces yo por eso dejé de fumar a diario. Tener un entorno positivo cerca me ayudó a entender que este entorno, cómo organizaba yo mi vida, era mucho más importante y mucho más potente que mi fuerza de voluntad. Porque al final, si yo no tengo tabaco cerca, yo directamente no puedo fumar. Es inviable que yo fume. Si yo en mi casa no tengo comida basura súper procesada, es imposible que a mí me llegue el estímulo de poder comer comida basura. Grandes cambios en mi entorno, por ejemplo, fueron este que te comenté del gimnasio y utilizar un móvil de tapa para eliminar todo el ruido mental y poder reiniciar mis niveles de dopamina y así poder dejar de comer comida basura y ayudarme a eliminar mucho mejor el tabaco. El tercer punto que te quiero comentar es el más importante. Es el que a mí me ha ayudado a tener una caja de tabaco aquí al lado y si yo tuviese un mechero, es decir, que yo podría abrir la ventana y fumarme un cigarro, yo no lo haría bajo ningún concepto, aunque me pagasen 1.000.000 de euros. Porque entiendo que esto es algo negativo y no me va a ayudar en mi vida. Al revés, me va a perjudicar completamente. Lo que quiero que hagas es que te preguntes que tú quién eres. Si me has dado una respuesta de yo soy una persona débil, yo soy una persona que quiere progresar, que quiere mejorar, todo esto son creencias y estas creencias se fundamentan en acciones pasadas. Es decir, que tu identidad futura lo que va a hacer es basarse en tus acciones presentes. Lo que quiero que entiendas es que tu identidad se puede moldear completamente. Yo pasé de ser un fumador gordo, viciado a los videojuegos y a todas las sustancias que me pegaban picos de dopamina, a una persona mucho más feliz, con pensamiento positivo, que tenía un buen físico y que no consume ninguna sustancia que le afecta en su vida de forma negativa, como son el tabaco, el alcohol o cualquier tipo de vicio que me pueda perjudicar. Y sí que es verdad que tú tus niveles de dopamina o tu entorno no lo puedes cambiar de golpe, pero lo que sí que puedes cambiar de golpe es tu identidad. Y tu identidad, como tú ya no eres una persona que fuma, ¿por qué te vas a juntar con gente que fuma? Si ya no compartís ni el mismo vicio, ni los mismos hábitos, ni las mismas conversaciones, ya no tenéis nada en común. Vas a empezar a priorizarte a ti mismo y a empezar a dejar de lado a gente que sabes que lo único que hace es tener vicios negativos y que te impulsan a tener hábitos negativos a ti también. Y tus niveles de dopamina tampoco se pueden cambiar de un día para otro. Tiene que ser mucho más progresivo. Pero en cuanto entiendas que tú no eres una persona fumadora, vas a empezar a dejar de fumar y empezar a buscar parches. O que tú ya no eres una persona que tiene un mal físico, sino que eres un deportista que está mejorando su vida. Por lo tanto, vas a empezar a ir al gimnasio, a comer mejor y a cuidar tu salud en general. Lo que va a hacer que tus acciones estén alineadas con esa identidad nueva y por lo tanto mejore tu vida por completo. Todo empieza en la identidad. La identidad es
el núcleo de todo. Esto quiero que lo tengas muy claro. Lo que yo te recomiendo es que te pongas una identidad muy superior. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé en el gimnasio, me miré en el espejo, cerré los ojos y vi un físico completamente diferente. Por ejemplo, el de Hamza. Yo me imaginé a mí mismo con ese físico. Y entonces, a partir de ahí, empecé a actuar como actuaría una persona con ese físico. Obviamente, 3 años después, no he conseguido ese físico, pero gracias a actuar como actuaría una persona con ese físico, he conseguido mejorar infinitamente más que si hubiese pensado en quedarme con un físico saludable y ya está. Con todo esto dicho, recuerda, hazlo por ti y hazlo por ellos.